Mi nombre es Víctor Hugo Carretero Flores, Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Mi grupo es M8C2G17-052. Anteproyecto de investigación. Introducción. En primer lugar, para comenzar con la realización de este proyecto de investigación social, es necesario definir lo que son los derechos humanos, de igual manera que es la diversidad cultural, para que de esta manera se pueda relacionar ambos conceptos. Por lo tanto, los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, tradiciones, lengua, sexos, nacionalidad, religión, grupo étnico o cualquier otra condición. Los derechos humanos primordiales son el derecho de la vida, a la libertad. De esta manera, de los derechos humanos son irrenunciables y se encuentran protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, y en nuestro país. Los derechos humanos de los mexicanos se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, la definición de diversidad cultural radica en parte común del patrimonio de la humanidad. Asimismo, podemos decir que la diversidad cultural es la unión de dos o más culturas que comparten tradiciones, costumbres, entre otras actividades en una misma región. Para concluir este apartado, puedo mencionar que el lugar en el que vivo somos resultado de la unión de las culturas prehispánicas cholulteca y tlaxcalteca, y a su vez el paso de los conquistadores españoles han dejado huella en nuestra historia. Objeto de estudio. Objeto de estudio. En primer lugar, me genera la siguiente inquietud. ¿Por, por qué la diferencia de la autoridad municipal y auxiliar en conocer sus funciones ante la sociedad? ¿Y por qué la sociedad desconoce los derechos humanos a los que es susceptible, y cuál es la diversidad cultural que debe defender, misma que afecta a la sociedad en San Antonio, Michoacán? Por lo tanto, el presente trabajo tiene como finalidad saber si las autoridades antemencionadas tienen conocimiento de la función que deben desempeñar sin tener que generar intromisión en las cuestiones religiosas de la comunidad. Asimismo, saber si la sociedad conoce cuáles son los derechos humanos a los que es susceptible, y así conoce cuál es la manifestación cultural a la que se ha hecho acreedor. El trabajo de investigación se pretende realizar tomando como referencia el periodo de tiempo contemplado en octubre de 2018 a junio de 2019. En este lapso se ha dado la mayor vulnerabilidad de las acciones de las autoridades y el mayor desconocimiento de la sociedad. Asimismo, en el presente trabajo se contará con la participación una muestra de 10 personas, el cronista del pueblo, así como solicitar la participación del presidente auxiliar en la comunidad. Lo antes mencionado se realiza en un plazo de una semana para que lo anterior sea integrado al proyecto integrador. Planteamiento del problema. El desconocimiento de los derechos humanos y la diversidad cultural en la ciudad de San Antonio, Michoacán, generado la infracción de la autoridad municipal y auxiliar. Lo antes mencionado es el planteamiento del problema, y la población en general desconoce cuáles son sus derechos humanos, pues en ocasiones es por no saber leer, dejarse influenciar por otra persona o no querer saber respecto al tema. De lo anterior, la autoridad municipal y el auxiliar abusan de su condición de poder para involucrarse en tradiciones religiosas que dan identidad a la comunidad. Con esta acción se encuentra vulnerado y violentado lo establecido en la Constitución Política en los Estados Unidos, en el artículo 3, fracción 1, artículo 24 y artículo 130. Objetivos y preguntas de la investigación. Objeto de estudio general. Para garantizar la autoridad municipal y auxiliar conozcan sus funciones y evitar la intromisión de su cargo en cuestiones religiosas, con el fin de preservar la diversidad cultural de la que es heredada de la comunidad. Objeto de estudio particular. Lograr que la población de la zona de San Antonio, Michoacán, conozca y comprenda los derechos humanos y los derechos humanos a la diversidad cultural a los que estamos inmersos. Frenar la pérdida de diversidad cultural heredada en la comunidad de San Antonio, Michoacán. Preguntas de investigación. Los interrogantes que surgen de la investigación en cuestiones son las siguientes. Las autoridades municipales y auxiliar conocen prohibiciones para actuar.
¿Por qué la población desconoce sus derechos? ¿Cuál es la diversidad cultural heredada a la población? ¿Qué problemáticas se enfrenta por la pérdida cultural y tradiciones? ¿Qué futuro se hereda a las futuras generaciones en materia de derechos humanos? ¿Qué acciones se pueden poner en marcha para dar a conocer los derechos humanos y la diversidad cultural? Justificación. El motivo de la realización de este proyecto se origina a que en mi comunidad hay un desconocimiento de los derechos humanos como son la libertad de expresión, misma que ha sido generada por la infracción que comete la autoridad municipal y auxiliar, toda vez que violentan los preceptos legales contenidos en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y una vez la Constitución Política del Estado de Puebla, ejerciendo actos de intromisión en las cuestiones religiosas de la comunidad y a la vez degradando la práctica de las costumbres y tradiciones de la comunidad. Por lo tanto, con este trabajo se pretende dar a conocer a la población que tiene derechos fundamentales que se encuentran contemplado en un ordenamiento jurídico y a su vez el Estado representado por, la, por el presidente municipal de la ciudad. Tienen que salvaguardar generando con ello un Estado de Derecho. De igual manera, el propósito de este trabajo es incentivar a la población a conocer la historia y la cultura de la comunidad, pues como he mencionado con anterioridad son herederos de la cultura cholulteca y tlaxcala, así como del proceso de colonización con la saturación de las haciendas de San Isidro, Santa Clara, Santo Domingo, y no olvidaremos que parte de nuestra historia se encuentra contemplada en una parte de Coide Cholula, misma que se encuentra ubicada en la parrilla de la torre de la iglesia de la comunidad. Delimitación espacial. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar el fenómeno que genera de las costumbres y tradiciones. Se pierden así como el desconocimiento de la diversidad cultural y las cuestiones religiosas. La misma investigación tiene como finalidad dar a conocer lo mencionado en las lianas anteriores de la población de San Antonio de Michoacán, que tiene una población estimada en 6.826 pobladores, por lo tanto, la muestra que se pretende aplicar es a 10 personas cronistas y la posibilidad de entrevistar la presencia auxiliar de la comunidad. Población. En la presente investigación se contará con el apoyo de las siguientes personas. Mi persona como entrevistador al presidente auxiliar y la cronista del pueblo. Auxiliarmente de 2 personas que apliquen un cuestionario a 10 personas de la población, misma que serán escogidas al azar. Los anteriores señalamientos son con finalidad de obtener un resultado favorable y posteriormente dar a conocer los derechos humanos de manifestación de diversas culturas de las que somos herederos. Marco teórico. En primer plano, los derechos humanos se encuentran protegidos en los diferentes ordenamientos que rigen la vida jurídica de los mexicanos y de manera particular la constitución política de cada estado. Por lo tanto, se debe proveer que no se debe violentar el derecho a la vida, la libertad de expresión, en la movilidad de ejercer culto, que cada uno elija a su vez las autoridades que se encargan de regir la vida pública, política y municipal, no tengan intromisión en la vida religiosa de la colectividad y de esta manera preservar las costumbres y tradiciones que dan identidad y sociedad en San Antonio de Michoacán. Si bien es cierto que se menciona investigar a Yvonne Bones en su artículo de que existen instituciones que buscan proteger la cultura en cualquier parte del mundo y a la vez los derechos humanos deben proteger la diversidad cultural en cualquier expresión, por lo que da la integridad a cada región de este país. Por su parte, la investigación Guerra González manifiesta que se deben tolerar las prácticas que algunos grupos realizan como parte de sus tradiciones siempre y cuando no vulneren los derechos humanos de la comunidad. De igual manera, debe fomentar que estas prácticas culturales no se pierdan, pues asimismo consideración estaríamos propensos a perder identidad como sociedad, como esta cultura choluteca azteca en primera instancia y por siguiente al ser herederos del proceso de colonización. Finalmente, la diversidad cultural encuentra en peligro de acuerdo a que la población de mi comunidad se encuentra inmensa, a seguir con patrones estereotipos impuestos por la cultura americana, pues gran número de población ha decidido emprender el sueño americano en busca de mejores oportunidades, por lo cual la diversidad cultural se ve amenazada a morir
tal como la manifiesta la especialización Martínez de Bringas. Los retos de interculturalidad son prescindir a los cambios que sufre la ciudad. Metodología. Es el proyecto de investigación en cuestión. Se utilizará el método de cuantitativo. El método de cuantitativo se va a utilizar para el procedimiento de recolección y el análisis de la información empírica, es decir, el momento de aplicar la encuesta que se realiza a la muestra seleccionada. A su vez, el método cualitativo se va a emplear y aplicar la entrevista participativa, lo cual consiste que en la parte activa la lleva el entrevistador, mientras que el entrevistador asume el papel pasivo proporcionando la información que requiere el entrevistador. Posteriormente se pondrá en práctica el método analítico al recoger información de las encuestas aplicadas a la población seleccionada y a los entrevistados designados para obtener una respuesta del conocimiento de los derechos humanos y la pérdida de la diversidad cultural. Finalmente se realiza el análisis de la información recabada y con esto se obtendrá el resultado planteado en esta investigación y posterior a esto se dará difusión a los derechos humanos y la diversidad cultural a la población de la comunidad con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones y defender nuestros derechos civiles, políticos, económicos y culturales, entre otros. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales? En primer lugar, puedo mencionar que nunca antes había hecho una actividad de este tipo. Me ocasionó incertidumbre por no saber si las personas a las que localicé se iban a prestar a ser entrevistadas. En segundo lugar, me di cuenta que con la apatía que tienen los representantes de la comunidad no se puede lograr un cambio verdadero. Por esto estoy consciente que el cambio se genera desde el hogar, motivo por el cual me ocuparé de enseñar a mis hijos. Finalmente, este trabajo me dio grandes resultados. Uno de ellos, saber que a mi comunidad le hace falta saber sobre derechos humanos y cultura y la diversidad cultural que existe para no perder identidad. Bueno, buenos días, nos encontramos con la señora Michelle para hacer preguntas sobre los derechos humanos y la diversidad. ¿Conoce cuáles son sus derechos humanos? No, no desconozco. ¿Cree que tenga un conocimiento de conocer sus derechos humanos? No, desconozco y pues no puedo vivir mi vida. Los derechos humanos son como la libertad de expresión, ¿Puedes traer un papel? ¿Qué? ¿Sabe qué culturas prehispánicas se asentaron aquí en su comunidad? He escuchado de la leyenda del Popocatépetl y la cultura choluteca. ¿Tiene usted hijos? Sí, Le recomiendo que los eduque usted bien para que ellos sepan de sus derechos humanos y no los vulneraría la autoridad.